¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Como cada lunes, 21:08, casi puntuales, porque llegó a última hora el informe del COE que siempre esperan todos los jujeños. Estamos para compartir una hora de televisión en el pulso de la semana reperfilado, como desde que empezamos este año. Siguen los temas políticos y económicos copando la información de este país y de esta provincia. Yo por ahí te contaba siempre alguna cosa del exterior, pero realmente lo importante está acá. Y entre las cosas más importantes por estas horas se sigue negociando por fin, y ojalá que termine, el tema de la deuda externa argentina con los bonistas. Es muy probable que se arregle con un grupo menor de bonistas. Los más accesibles y los más pesados quedarán para después, para una segunda etapa, y es muy probable que estos pesados vayan finalmente a un juicio. Ya sabemos, los argentinos, aparecen los jueces, los buitres, y terminamos perdiendo y pagando. Pero bueno, dicen que lo que se va a lograr hasta ahora es lo mejor que se podría lograr. Y después de los bonistas hay que volver a hablar con el Fondo Monetario. Te cuento que hay gente, economistas y políticos en Buenos Aires, que comentaron, sin dar sus nombres obviamente, que ya se está conversando por el arreglo con un nuevo esquema del Fondo Monetario. Esto no sé si es bueno o es malo. Cuando el Fondo Monetario termina acordando con un país, a nosotros se nos va a venir seguramente algún ajuste violento, como ya lo pasamos. Reformas en la parte impositiva, reformas previsionales y todo lo que uno al oído nomás le suena odioso. Pero bueno, de alguna forma hay que arreglar. Empezaron a decir también algunos economistas que la caída del Producto Bruto Interno Nacional va a ser de un 15%. Viste que hasta ahora todos te decían 6, 7, 8. Yo recuerdo hace 4 o 5 programas, te dije que acá en la Argentina la caída iba a rondar el 17% del Producto Bruto. Y no es que a mí se me ocurra, porque yo soy un especialista en los temas, pero como periodista se me ocurrió preguntar, y hay economistas jujeños muy talentosos e incluso reconocidos a nivel nacional e internacional, como el licenciado Carlos Aramayo, como Juan Jumber, que todos decían hace más de un mes la caída va a estar alrededor del 17%. Es decir, tenemos por delante un panorama tremendo. Cuando pase la pandemia va a parecer que hicimos la salita azul de jardín y entraremos recién en el verdadero conflicto que los argentinos vamos a enfrentar, que es la economía muerta. Te voy a dar un dato. El señor Juan Grabois, de las escolas del Vaticano, que además maneja gran cantidad de agrupaciones sociales, tuvo una frase dolorosa, pero tal vez sea significativa y ejemplificativa de lo que se viene. Después de la pandemia, en la Argentina va a aumentar la criminalidad y la toma de tierras. Ahí estamos. Como para arrancar el programa, vamos a presentarnos, señor director, en sociedad formalmente, y te cuento que nuestro invitado está en el piso. Vamos a hablar con el secretario de Servicios de la Municipalidad de la capital, con el señor Guillermo Marenco. Hay que estar en este momento en una municipalidad como Jujuy, en el área de servicios, apretado de todos lados, seguramente con la economía en crisis también, teniendo que dar respuestas día por día. Bueno, de esto vamos a conversar con él enseguida, después de esta presentación y un editorial que te pido que me banques.
Muy bien. Te cuento que la preocupación central, simplemente de observar la realidad por estas horas, es cómo se está produciendo una profundización de la grieta, pero con variantes. Mira, esta tarde el presidente de la Nación había convocado a todos los partidos de la oposición a conversar por vía Zoom, vía virtual, en una reunión. Juntos por el Cambio había rechazado en principio esta reunión. No querían participar con todos en el mismo paquete, la izquierda y todos los demás. Finalmente, una mediación de Sergio Massa logró que tuviesen un rato, una hora, a solas los dirigentes de Juntos por el Cambio con el presidente. Ninguno de ellos hasta ahora dijo de qué hablaron. No es difícil imaginarse de qué. Se sienten acosados, preocupados, apretados por el avance poderoso del gobierno nacional, especialmente del ala cristinista del gobierno. Pero además deben haber planteado una serie de inquietudes que quieren que pasen todas por el Parlamento. Y bueno, hay bronca por muchas razones, por este enfrentamiento político cada día más dura, porque mientras el gobierno los llama a dialogar, el ala moderada del gobierno, entre comillas, el ala dura los mata a los opositores. Y te voy a dar un ejemplo sencillo para entenderlo. El mismo apriete que usaba en su momento el macrismo, vía justicia, para perseguir a los ex gobernantes de la época del cristinismo, lo está usando ahora, usando la misma justicia que se presta para esto, lo está usando el cristinismo para apretar al macrismo. Entonces aparecen culpables, y si no aparecen los buscan donde sea, bajo tierra, y así vamos. Parece que no aprendemos a salir de ese estilo maldito de buscar siempre el culpable en el que se acaba de ir y de la peor manera. Entiendo además que una de las estrategias del presidente, muy obvia, es partirla a la oposición. De pronto su gran amigo, su querido amigo, como lo menciona siempre ahora, es Horacio Rodríguez Larreta. Se olvida de Macri, deja fuera a María Eugenia Vidal, ningunea a Negri, a Alfredo Cornejo, a los popes de Juntos por el Cambio, pero él eligió su amigo y descartó a los que no quiere como amigos. Y de la misma manera trata con intendentes, poderosos intendentes de Buenos Aires, a los que llama razonables, algunos radicales o del PRO. Y los otros, ni una llamada telefónica. Es muy obvio el plan, pero es lícito, es lógico, es político. Entonces se está tratando de quebrarla a la oposición, lo mismo que antes hacía el cristinismo. Nosotros no podemos olvidar que acá en Jujuy incluso hubo planes del gobierno nacional que se puenteaban al gobernador y caían directamente a algunos intendentes o algunas agrupaciones sociales. Y bueno, así terminamos esa historia. Ojalá que esto pueda frenarse, porque no es la manera de decir por un lado que queremos ir todos juntos y por otro lado ir quebrando a los que tenemos al frente. Como tampoco es sano ni útil disciplinar a los gobernadores a través de la plata. Yo entiendo que hay dos oficialismos, por eso te decía que se está abriendo el juego. Dos oficialismos, uno que plantea cuando se pone en modo moderado el presidente Alberto Fernández y otro duro, rígido, que tira a matar, que es el cristinismo. Ambos oficialistas, uno en cada una de sus veredas. Y también hay dos oposiciones, por eso es tan difícil hablar. Una oposición que acepta el diálogo, se presta a conversar, y la otra que no quiere prestarse para no ser usada políticamente. Qué difícil, ¿no? Si antes eran dos, ahora son cuatro, dos de cada lado. Es terrible la situación, pero se está dando, la vas a ver en estos días más que nunca. Me llamó la atención una declaración que seguro mañana verás desarrollada en los diarios y en todos los medios del presidente Fernández. Se refirió a su decisión de intervenir y si pudiera privatizar la empresa Vicentín. Te voy a leer textualmente lo que dijo. Cuando miro para atrás me pregunto qué hice mal
en Vicentín. Y dijo, veo que me equivoqué, porque pensé que estaba más asumida la situación de crisis de esa empresa. Pensé que iban a salir a festejar. No pasó. Empezaron a acusarme de cosas horribles. Yo no creo realmente en esta ingenuidad que plantea el presidente. Es muy inteligente, es un profesor de derecho, un político avesado, experimentado. ¿Cómo pudo pensar él que la gente iba a salir a festejar? Entiendo que leyó mal a lo mejor la realidad nacional. Y además creo que está reconociendo, sin decirlo, cómo falla el gobierno, cómo fallan los gobiernos en sus sistemas de comunicación. Nadie popularmente conocía la situación financiera y económica de la empresa Vicentín. Sabían que era un gigante de los granos, exportador, fabricante, que tenía hasta un propio puerto, pero ¿quién de un argentino común? Paremos a alguien en Belgrano y Lavalle y le preguntemos, ¿no sabías la historia de Vicentín y la situación? No puede el presidente decirnos esto. Creo que subestimaron a la gente y además comunican horrible, horrible. Nadie sabía esta historia como para salir a aplaudir. Y planteó la crisis de la grieta otra vez. Los ultracá salieron a aplaudir y el país le bajó un banderazo en contra y otra vez quedamos en veredas opuestas, tirándonos con dardos de un lado y del otro. Es complicado, desde esto que es tan importante hasta otra cosa que no es que sea menos importante, como el caso que se está ventilando por estas horas de Lucas Verón. Yo lo comparo y todos lo están comparando con el caso Santiago Maldonado. Cuando desapareció Maldonado en el sur, le quisieron tirar un muerto a la gendarmería macrista, porque eso era todo. Hasta hicieron películas. Y ahora que desapareció Lucas Verón, le quieren tirar al muerto, no se sabe si murió efectivamente o dónde estará, a la policía bonaerense de Kicillof. No aprendemos más. Es la clase dirigente que sigue dando vuelta en lo mismo. Yo no sé si ellos tienen quien les advierta que la gente se está hartando de esto. Lo escribía en el diario Tribuno esta mañana. Si siguen tirando de la piola van a llegar a que la gente vuelva a salir a la calle para unos y para otros y les grite que se vayan todos. Porque no están dando soluciones ni respuestas a lo que espera el que espera y desespera abajo. Bueno, no vamos a abundar más en esto. Vamos a entrar a Jujuy. Antes de Jujuy, les voy a pedir al señor director 2 minutos de un video que en la memoria periodística me gustó elegir para compartirlo con vos. El escritor Felipe Piña, que estuvo acá charlando en este programa con nosotros, con vos, en un par de minutos te cuenta cómo fue una pandemia que ya sufrimos en este país. En 1918, que Jujuy fue una de las provincias que peor la sufrió. Son 2 minutos. Escucharlo a Piña y después seguimos un par de minutos entre nosotros. Pero volviendo a ese momento de 1918, la gripe española, entre comillas, llamada también gripe con 2P, llega a la Argentina en octubre de 1918, llega obviamente por el puerto, se expande por entonces gran sistema ferroviario. En Buenos Aires es más o menos controlada porque había un sistema sanitario comparado con el resto del país más o menos importante, en hospitales, médicos, capacidad de atención. No ocurre lo mismo en las provincias del norte, las más pobres, las más abandonadas por el poder central, por el puerto, digamos, como Salta, Jujuy, Tucumán, o las provincias del noreste, como Corrientes, por ejemplo, donde se dan las más altas tasas de mortalidad, llegando a unos 15.000 muertos aproximadamente, ¿no? Acá se decretan, era el gobierno de Irigoyen, se decretan algunas medidas preventivas importantes, como el cierre de teatros, de estadios de fútbol, de lugares de reunión. Bueno, esto es lo que pasa en ese contexto de lo que fue la llamada gripe española de 1918, que se desarrolla en Argentina entre octubre del 18
y más o menos junio de 1919 con una mortandad de unas 15.000 personas. Bueno, a lo largo del siglo XX ha habido otras pestes importantes. Pensemos en esta gripe española que se llevó 50 millones de personas después de la tragedia, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial de 1900, que termina en 1918, que se había llevado 10 millones de personas. Se sumaban estas 50, verdaderamente un golpe muy fuerte para la demografía, para la salud, para la humanidad, ¿no? La pérdida de tanta gente, por supuesto, reiteramos, sobre todo de los sectores más indefensos, de los sectores populares, y como siempre ocurre, hay quienes acusan a los culpables de esto, ¿no? Quienes son los responsables, los que propagan, ¿no? Como así en esta última apareció Donald Trump culpando a China y provocando episodios de xenofobia, ¿no?, de donde la gente no quería ir al barrio chino o comer comida china o todo ese tipo de cosas. Siempre hubo en cada una de estas pestes oportunidad para los racistas, para los intolerantes, para los ignorantes, para acusar a un sector social, los pobres, los mendigos, los chinos, los negros, los indios, lo que sea, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos a que no nos pase, ¿no?, a que no caigamos en esto de culpabilizar, ¿no?, en el medio de la desesperación, buscar culpables, que es un poco una reacción horrible que tiene a veces las sociedades, ¿no? Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia, pero lo tradujo desde la historia un estudioso inobjetable, con datos, con cifras puntuales, y dijo que aquellos que andan distraídos en otras cosas o buscando culpables, o son racistas, o son intolerantes, o son ignorantes de nuestras propias necesidades. Todos deberíamos tratar de evitar de caer en esto. Para el minuto que me queda de hablar de Jujuy, pensar que estamos en el momento más terrible, entrando al momento más terrible del virus, y que la preocupación y la solidaridad especiales con el personal de la salud y los policías, que se diga lo que se diga, están al frente, en la primera línea de combate, y expresar también el acompañamiento a la familia del policía Luis Quispe por el dolor, y de los familiares de esa niña de 8 años, que si bien tenían ambos otras patologías, el empujón hacia la muerte se lo dio el virus. Recordar que Susques y Pampa Blanca están en zonas rojas, igual que las mineras de la zona del norte de la provincia. Entre otras noticias, vamos a tener el IFE, el ingreso para las familias, y el ATP para las empresas durante un mes más. Se va a cobrar una vez más y no hay más después de esto. El gobernador de la provincia salió a agradecer rápidamente esta decisión del presidente de dar esta ayuda. El gesto, que yo lo entiendo político, no fue entendido por muchos. Desde los radicales lo golpearon. Darío Lo Pérfido, un referente importante. Desde el peronismo también lo golpearon, Gioja, el presidente del PJ. Pero de todos modos, bueno, estas son las cosas políticas que son en el fondo intrascendentes, los golpes y estas cosas que son por la galería, como se dice. Mientras tanto, la economía de Jujuy está tambaleante. El crédito de 6.000 millones de pesos autorizado al gobierno de Jujuy sigue durmiendo en Buenos Aires. Han pedido 3.000 para no ser exagerados. Ya hay 14 provincias que han recibido esa ayuda de un fondo fiduciario nacional y Jujuy sigue esperando. Yo no sé si la Casa Rosada mantiene o aumentó su sordera para con Jujuy, pero habrá que insistir, imagino. Mientras tanto, hay gente, economistas y algunos más desesperados que otros, que están rondando el despacho del ministro Carlos Sadir para sugerirle que piense, como alguna vez se pensó, en emitir un bono para proveedores. No si una cuasi moneda, un bono para calmar proveedores porque la cadena de pagos está virtualmente rota. Otros hablan, en términos más modernos, de una criptomoneda.
te dejo los temas. Mientras tanto vamos a ir, como dice la gente del COE, pensando en ser cada día más solidarios, si podemos, más serios, si podemos. Vamos a la pausa y vamos a hablar con el secretario de Servicios de la Municipalidad, con el señor Guillermo Marenco.